Y si la razón por la que tu deseo no se ha manifestado todavía es porque te estás esforzando demasiado para que suceda, no porque no estés alineado, no porque no seas digno, sino porque has convertido la manifestación en algo que haces en lugar de algo que vives. La mayoría de la gente está ocupada cambiando de una técnica a otra, visualizando por la mañana, afirmando todo el día, escribiendo antes de dormir. Tratan cada método como una herramienta que deben dominar antes de que la vida finalmente diga que sí. Pero no es la técnica lo que trae el resultado, es el estado detrás de la técnica. Neville Goddard dijo, el mundo es un espejo que refleja para siempre lo que estás haciendo dentro de ti. Eso significa que los pensamientos a los que regresas, el estado de ánimo en el que te despiertas, el sentimiento que llevas sin siquiera darte cuenta, eso es lo que se refleja de vuelta. Puedes escribir durante una hora y aún así vivir el resto del día desde la carencia. Puedes visualizar cada detalle, pero aún así sentirte como el que no tiene. Hoy verás por qué esforzarte más no es la respuesta y cómo dejar ir ese esfuerzo puede acercarte a lo que quieres. Veremos lo que significa saber algo de verdad, sin forzar, sin buscar, porque cuando sabes, dejas de necesitar probar. Cuando sabes, dejas de esperar. Comencemos con el poder de saber. Neville Goddard a menudo decía, la fe es lealtad a la realidad invisible. Esa realidad invisible no está en algún lugar allá afuera, está dentro de tu propia conciencia. Saber que tu deseo está cumplido no significa que te hayas convencido a través de la repetición. Significa que lo has aceptado tan completamente que ya no se siente como un deseo, se siente como un hecho. Este tipo de saber no tiene nada que ver con el esfuerzo mental. No se trata de decir lo sé, mientras tu cuerpo todavía se siente tenso y dudoso. Es una sensación tranquila y constante de que lo que has pedido ya es tuyo, incluso si tus sentidos dicen lo contrario. La mayoría de la gente trata la manifestación como una negociación. Tratan de demostrarse a sí mismos y al universo que son dignos. Esperan que si hacen lo suficiente, dicen las cosas correctas, visualizan lo suficiente, sucederá. Pero la esperanza no es saber, y la necesidad no es cumplimiento. Saber es calma, no persigue, no cuenta los días, no busca señales. Se mueve por el mundo como si el deseo ya se hubiera realizado, porque en la conciencia lo ha hecho. Imagina entrar en una habitación donde alguien ya te ha guardado un asiento. No tienes que preguntar si perteneces allí, simplemente te sientas. Así es como se siente saber. Dejas de intentar hacer espacio para tu deseo en el mundo, porque te das cuenta de que el espacio ya existe. Solo tenías que ocuparlo interiormente. Neville no dijo que lo intentaras, dijo que asumieras, y la asunción, cuando es real, no conlleva tensión. No es una pelea, es un regreso. Pregúntate, ¿estoy tratando mi deseo como algo que se debe ganar, o estoy permitiendo que sea algo ya aceptado? Este no es un llamado a fingir, es un llamado a cambiar el centro de tu conciencia, del esfuerzo a la encarnación. Cuando sabes, no necesitas repetir, no necesitas obsesionarte, ni siquiera necesitas tranquilidad. Vives con el tono interior de que ya está hecho, y el mundo, siendo un espejo, se ajusta en consecuencia. Debes abandonar la trampa del buscador. Pasa de querer a saber. Hay una identidad sutil que muchas personas llevan sin darse cuenta, la identidad del buscador. El buscador siempre está buscando la siguiente respuesta, el siguiente método, el siguiente cambio. Recopilan libros, ven videos, prueban nuevos rituales y se sienten temporalmente empoderados. Pero debajo de toda esa acción hay una creencia silenciosa. Todavía no lo tengo. Esta es la trampa. Cuanto más buscas, más confirmas que lo que quieres está ausente. Cada nuevo método, cuando se aborda desde la mentalidad del buscador, refuerza la idea de que algo todavía debe ser arreglado, ganado u obtenido. Neville dijo una vez, ya eres eso que quieres ser. Lo único que se interpone entre tú y su experiencia es tu negativa a creer esa declaración. Entonces la pregunta no es ¿cómo consigo lo que quiero? La verdadera pregunta es ¿quién estoy siendo ahora mismo? Si estás siendo el buscador, no estás siendo el que ya tiene. Y eso es lo que más importa. ¿Quién estás siendo, no lo que estás haciendo? Imagina a una persona buscando una llave mientras la llave ya está en su bolsillo.
Pueden buscar todo el día, leer instrucciones sobre dónde encontrarla, pedir consejo a otros, pero hasta que se detengan, se queden quietos y revisen dentro. Seguirán actuando como si faltara. Así es como la mayoría de la gente trata la manifestación. Buscan afuera algo que solo responde interiormente. Dejar atrás al buscador no significa que dejes de crecer o aprender, significa que dejas de perseguir desde un lugar de carencia. Empiezas a confiar en que la versión de ti que ya tiene lo que quieres no está lejos, es simplemente la versión que aún no has elegido. Elegirla comienza con la quietud, no con el esfuerzo, con la asunción, no con la petición, con el ser, no con el llegar a ser. Pregúntate, ¿estoy constantemente buscando lo siguiente para que funcione? ¿O estoy dispuesto a detenerme, respirar y aceptar que ya soy el que tiene? Neville nunca te pidió que te convirtieras, te pidió que asumieras que ya lo eres. El buscador siempre se está preparando, el conocedor siempre está viviendo. Para manifestar verdaderamente, debes comprender de dónde viene el poder. No viene de repetir afirmaciones, no viene de la visualización o técnica correcta, viene de la alineación con algo más profundo, la inteligencia infinita dentro de ti. Neville se refirió a este poder como Dios, como imaginación, como el yo soy. Otros lo llaman el universo, el ser superior o la mente subconsciente. Pero no importa el nombre, no está fuera de ti. Eres tú. En el momento en que te separas de este poder, cuando lo tratas como una fuerza que debes convencer o impresionar, caes en la lucha. Empiezas a actuar como un mendigo, tratando de ganar un regalo que nunca fue retenido. Neville dijo, cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Este cambio de concepción no requiere fuerza, requiere rendición. La rendición no significa rendirse. Significa ceder a la verdad de tu ser, la verdad de que no estás separado de lo que quieres, eres uno con ello, en conciencia. Cuando te sientes impotente, es porque has olvidado quién eres. Te has confundido con la personalidad, la historia, las opiniones, los pensamientos, pero debajo de todo eso hay algo constante, consciente y creativo. Ese es el verdadero tú. Para alinearte con este poder, deja de intentar manipular los resultados, deja de discutir con lo que ves. En cambio, vuélvete hacia adentro y recuerda que lo que asumes que es verdad dentro dará forma a lo que aparece afuera. Pregúntate, ¿cómo me sentiría si confiara plenamente en este poder dentro de mí? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Qué dejaría de temer? No necesitas más esfuerzo, necesitas más quietud, no más intentos, sino más confianza. Cuando dejas de intentar dirigir el poder y empiezas a moverte como uno con él, la vida empieza a desarrollarse con un orden tranquilo. No porque lo forzaste, sino porque recordaste quién eres. Consistencia, más allá de las técnicas. Una de las razones más comunes por las que la gente tiene problemas con la manifestación es la inconsistencia, no en su rutina, sino en su estado interior. Dedican 5 minutos por la mañana a afirmar su deseo o visualizan antes de acostarse, pero pasan el resto del día reaccionando desde el miedo, la duda o la frustración. Neville dijo, debes entrar en el sentimiento del deseo cumplido hasta que se vuelva tan natural que vivas en él. No se trata de la frecuencia con la que haces una técnica, se trata de cuánto tiempo permaneces en el estado. La técnica sin consistencia es como regar una planta una vez a la semana y esperar que prospere. No es la acción por sí sola lo que importa, es el cuidado continuo, la atención invisible y diaria al estado desde el que vives. Cada vez que reaccionas a las circunstancias, como si todavía estuvieras esperando, refuerzas la versión de ti mismo que aún no tiene. Y el mundo exterior continúa reflejando esa identidad interior. Pregúntate, ¿a qué estado regreso cuando no estoy haciendo una técnica? ¿Qué tono emocional llevo mientras cocino, camino, conduzco, pienso? Si afirmas la abundancia, pero sientes tensión cada vez que revisas tu cuenta bancaria, estás enviando mensajes contradictorios, no al universo, sino a ti mismo. Aquí hay 2 pequeños cambios que marcan una diferencia real. Primero, usa el momento justo después de despertar. En esos primeros segundos, la mente está tranquila y receptiva. Asume que tu deseo está cumplido antes de que cualquier pensamiento del día irrumpa.
Deja que esa asunción establezca el tono. Segundo, presta atención a los pensamientos ociosos, no los fuertes, sino el suave ruido de fondo. ¿Qué asumes cuando no estás tratando de asumir nada? Aquí es donde ocurre el cambio real, no durante la técnica, sino en las horas que siguen, no en lo bien que visualizas, sino en lo constantemente que llevas el estado. La ley no responde a momentos dispersos de claridad, responde a tu atmósfera interior dominante. Cuando tu mundo interior permanece fiel al sentimiento de ya tener, el mundo exterior no tiene más remedio que reflejarlo. No porque lo forzaste, sino porque lo viviste consistentemente. Entonces abandona el ritual, vive en el tono de la finalización. Muchas personas caen en el hábito de ritualizar sus deseos. Encienden velas, configuran temporizadores, repiten afirmaciones a horas específicas, escriben durante las lunas nuevas y siguen pasos interminables como si estuvieran desbloqueando un código. Ninguna de estas acciones es incorrecta. Pero la pregunta es, ¿por qué las estás haciendo? Si el ritual es una expresión natural del conocimiento interior, puede conllevar poder. Pero si es impulsado por el miedo a que sin él las cosas no funcionen, no estás manifestando desde la fe, estás manifestando desde la ansiedad. Neville Goddard habló a menudo sobre sentir el deseo cumplido, no actuar para que suceda, sino asumir que ya lo ha hecho. En una de sus conferencias menos conocidas, dijo, no visualizas ni imaginas como un trabajo. Imaginas porque estás recordando un estado que ya es tuyo. Esta es la clave. No estás tratando de crear el futuro. Estás viviendo desde el tono interior de la finalización, como si el futuro ya hubiera sucedido. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa caminar por el mundo como alguien que sabe que su deseo es real. No alguien que está esperando, no alguien que está preguntando, sino alguien que simplemente se está moviendo en alineación con una nueva identidad. Esto no requiere drama ni actuación. Puede ser tan simple como la forma en que respiras, el tono de tus pensamientos, la facilidad en tu postura. Piensa en un actor que está completamente inmerso en su papel. No tienen que forzar cada línea, ni cuestionar lo que están haciendo. Encarnan al personaje y se vuelve natural. No estás ensayando. Estás viviendo desde una versión de ti mismo que ya existe. Neville describió esto como captar el estado de ánimo o habitar en el final, no viéndolo perfectamente, sino sintiendo su textura emocional. Es posible que no conozcas todos los detalles de cómo se ve tu deseo, pero puedes saber cómo se siente ya ser esa versión de ti mismo. Pregúntate, ¿todavía estoy tratando de impresionar al universo? ¿O estoy viviendo como el que ya recibió? Deja ir los rituales que refuerzan la duda. Deja ir las técnicas que se sienten como gangas. No necesitas persuadir a la vida para que te dé lo que ya es tuyo. En cambio, mantén el tono de la finalización. Camina en él, descansa en él, regresa a él, no como algo que haces, sino como algo que eres. No se trata de actuación, se trata de presencia. Antes de continuar, haz una pausa por un momento y considera esto. ¿Y si la realidad a la que has estado reaccionando ni siquiera es real? ¿Qué pasa si todo lo que llamas hecho es solo un eco de lo que una vez aceptaste como verdad? Neville dijo, cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Si eso es cierto, entonces el mundo no es fijo, es flexible, se inclina ante lo que crees. Si esa idea te habla, consulta el comentario fijado. Hay algo allí que podría cambiar la forma en que ves todo, una cita a la vez. Ahora trascendamos el tiempo y el espacio. Uno de los principios más pasados por alto en las enseñanzas de Neville es que la manifestación no se desarrolla linealmente. No se trata de hacer algo hoy y esperar que los resultados aparezcan mañana. Se trata de salir del concepto de tiempo por completo y reconocer que lo que deseas ya existe ahora, en otra dimensión de conciencia. Neville se refirió a esto como el ser de la cuarta dimensión, el ser que no observa la vida como una secuencia de eventos, sino como una colección de estados ya existentes. En la cuarta dimensión, tu deseo no es algo que creas, es algo que eliges. Escribió, el futuro no es el resultado del pasado, es el resultado de las suposiciones presentes. Esta única oración desmantela la lógica por la que vive la mayoría de la gente. Creen que el pasado determina lo que es posible,
Confían en la evidencia de sus sentidos para medir lo que puede y no puede ser. Pero esto los mantiene confinados a un ciclo de repetición. Para superar este ciclo, debes abandonar la creencia de que el tiempo está a cargo. El tiempo no es la causa, la asunción lo es. Cuando aceptas que la versión de ti que ya tiene tu deseo es real ahora, existiendo en la conciencia, no en la fantasía, empiezas a alinearte con ella. No estás esperando que llegue, estás permitiendo que sea. Piénsalo como sintonizar una radio. La estación ya está transmitiendo. No tienes que crear la música, simplemente igualas la frecuencia. Del mismo modo, tu deseo ya se está expresando en un reino de conciencia donde has asumido que es verdad. Tu trabajo no es rogar que exista. Tu trabajo es entrar en su atmósfera. Neville a menudo aconsejaba actuar como si estuvieras recordando el futuro, no inventándolo. Esa es la clave del pensamiento de la cuarta dimensión. Recordar tu estado cumplido como si fuera parte de tu pasado, porque en verdad ya lo es. Esto cambia toda tu relación con el tiempo. No más esperas, no más mirar el reloj. Vives desde la asunción de que está hecho y el mundo exterior comienza a reconfigurarse, no porque pasó el tiempo, sino porque la conciencia se movió. Pregúntate, ¿y si esto no fuera algo que esperaba experimentar? ¿Y si ya hubiera sucedido? ¿Y simplemente estuviera moviéndome a través de los pasos visibles de lo que ya he reclamado? Trascender el tiempo no es un escape de la realidad, es un regreso a tu verdadera naturaleza como creador, no como reactor. Y cuando vives desde esta conciencia, la manifestación se convierte no en un proceso, sino en un reconocimiento, rendición y fe sobre el control. Intentar controlar cada detalle de cómo se desarrolla tu deseo es una de las formas más comunes de resistencia. Crea tensión, preocupación y comprobación constante. Te coloca en el papel del hacedor, el reparador, el solucionador de problemas. Pero la manifestación no es el resultado de microgestionar la realidad, sino el resultado de una entrega interior. Neville dijo, tu suposición para ser efectiva no puede ser un acto aislado, debe ser una actitud mantenida del deseo cumplido. Y lo que sustenta esta actitud no es el esfuerzo, sino la fe. Cuando vives en la sensación de ya tener, ya no necesitas preguntar cómo o cuándo, ya no necesitas analizar cada señal, cada retraso, cada conversación. Te mueves con una certeza silenciosa porque confías en una inteligencia superior que trabaja a través de ti. Esto es lo que significa entregarse, no renunciar a tu deseo, sino soltar tu control sobre cómo debe llegar. El control pertenece al viejo yo, la versión de ti que cree que la vida sucede de afuera hacia adentro. La entrega pertenece al nuevo yo, la versión de ti que sabe que la vida responde a la conciencia. Pregúntate, ¿qué haría diferente hoy si supiera que todo ya está en movimiento? ¿De qué me desprendería? La fe no es pasiva. Es profundamente activa en el interior. Es la decisión de confiar en tu mundo interior por encima de las apariencias. Caminar con la confianza de alguien que ya tiene el resultado en la mano, incluso cuando tus sentidos digan lo contrario. Suelta el control no porque sea noble, sino porque no funciona. Lo que funciona es la paz interior, la aceptación tranquila y la sensación constante de que ya está hecho. Desde ese lugar, las cosas se mueven, no porque las forzaste, sino porque ya no necesitabas hacerlo. Libérate de los patrones negativos. Cada día, tus reacciones moldean tu realidad más que tus intenciones. Puedes afirmar la abundancia por la mañana, pero si reaccionas a una factura inesperada con pánico, esa respuesta emocional le habla al subconsciente con más fuerza que cualquier frase cuidadosamente elaborada. Neville dijo, no hay ficción. Cada acto imaginado es un hecho en la cuarta dimensión del espacio y se convertirá en un hecho en este mundo tridimensional. Eso incluye tus reacciones emocionales repetidas, especialmente las que crees que son insignificantes. La mente subconsciente no juzga, simplemente acepta y replica. Entonces, cuando reaccionas con frustración, autocompasión, celos o ansiedad, esos estados se registran como suposiciones de verdad y continúan recreando resultados similares, repitiendo las mismas historias con diferentes nombres. Para liberarte de estos patrones, debes ser consciente de cómo estás respondiendo a la vida.
no solo cuando estás haciendo técnicas, sino cuando no estás pensando en la manifestación en absoluto. Es en esas reacciones silenciosas y automáticas donde se revelan tus verdaderas suposiciones. Hay dos cambios poderosos que pueden ayudar aquí. Primero, cuando te sientas provocado, haz una pausa y pregunta, ¿cómo respondería si ya tuviera lo que quiero? Esto interrumpe el viejo patrón e invita a un nuevo autoconcepto a surgir, no como una actuación, sino como una nueva base. Segundo, sé consciente de tus conversaciones internas. La forma en que te hablas a ti mismo cuando nadie está escuchando es a menudo la más reveladora. Alguien que realmente se siente realizado se hablaría a sí mismo de esa manera. Los patrones negativos no se rompen a la fuerza, se disuelven a través de la conciencia y el reemplazo. Cuando eliges conscientemente una nueva respuesta, una que se alinea con tu yo realizado, ya no estás reaccionando desde el pasado. Estás respondiendo desde la versión de ti que ya sabe que el resultado es seguro, y al hacerlo, el mundo exterior comienza a reflejar un nuevo guión. No porque luchaste para cambiarlo, sino porque dejaste de repetir el viejo. Llega un momento en que el intentar termina y la aceptación comienza. No la aceptación pasiva, donde te resignas a las cosas como son, sino la aceptación consciente, el tipo que elige una nueva realidad como ya verdadera. Neville escribió, para ser transformado, toda la base de tus pensamientos debe cambiar. Esa transformación comienza cuando dejas de necesitar que tu mundo externo pruebe algo y, en cambio, descansas en la sensación de que lo que quieres ya es tuyo. Aquí es donde vive la libertad, libertad de la duda, libertad del esfuerzo, libertad del ciclo agotador de hacer más para sentir menos carencia. Cuando aceptas algo interiormente, liberas la lucha. Ya no revisas, mides ni esperas confirmación. Dejas que el viejo yo construido sobre el esfuerzo y la expectativa se desvanezca en el fondo, y en su lugar permites que surja una nueva autoimagen, una que no se esfuerza por atraer, una que simplemente sabe y permite. Pregúntate, ¿cómo se sentiría dejar de intentar ser la versión de mí que lo tiene y simplemente ser esa versión ahora? ¿Qué pasaría si renunciaras a la necesidad de probar o ganar tu deseo? La aceptación no es debilidad, es fuerza sin lucha, es el poder silencioso que dice, esto es mío no porque lo vea, sino porque lo he aceptado como hecho. Cuando eso se convierte en tu base interior, el mundo ya no mantiene tu deseo a distancia, lo acerca, naturalmente, sin tensión ni demora. Este es el tipo de libertad que no se puede forzar, se elige, y en el momento en que lo eliges, todo cambia. No porque la realidad haya sido convencida, sino porque tú lo has hecho. La mayoría de las personas se enfocan en lo que quieren, una cantidad específica de dinero, una relación, un puesto de trabajo, un hogar. Definen su deseo como un objeto para ser adquirido, no como un estado para ser vivido. Pero lo que realmente buscas nunca es el objeto en sí, es el sentimiento que el objeto representa: seguridad, conexión, libertad, confianza, alegría. Neville enseñó que no es el objeto el que crea el sentimiento, sino el sentimiento el que atrae el objeto. Él dijo, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esto significa que si persigues la forma sin alinearte con la esencia, siempre estás alcanzando. Pero cuando te conviertes en la encarnación del sentimiento, antes de que aparezca nada, comienzas a magnetizar el mundo exterior para que lo refleje. Piensa en alguien que quiere riqueza. Pueden afirmar grandes números y visualizar experiencias lujosas, pero por debajo sienten carencia, miedo o desesperación. Su energía contradice lo que están tratando de crear. Ahora imagina a alguien que no persigue el dinero, sino que camina por la vida con una sensación interna de facilidad y suficiencia. Llevan el tono de la riqueza sin necesidad de pruebas de ello, y como resultado, la vida responde con la forma que coincide con esa esencia interna. Esta es la inversión. Ya no persigues el símbolo, te conviertes en la fuente del sentimiento que representa. Y desde ese lugar, los objetos llegan sin esfuerzo, naturalmente, sin fuerza. Pregúntate, ¿cuál es el sentimiento real que quiero detrás de este deseo? ¿Estoy esperando que la cosa traiga el sentimiento o estoy dispuesto a sentirlo ahora? Cuando priorizas la esencia sobre el objeto, te sales del esfuerzo y te alineas. Y desde la alineación, el mundo se organiza,
no para recompensar tu esfuerzo, sino para reflejar tu estado. Deja que el sentimiento te guíe. Cuando vives en el sentimiento de tu deseo cumplido, ya no necesitas administrar el proceso. No tienes que preguntar cuántas veces afirmar, cuánto tiempo visualizar o si lo estás haciendo bien. Simplemente lo sabes, porque el sentimiento se ha convertido en tu guía. Neville dijo, el sentimiento del deseo cumplido, si se asume y se mantiene, debe objetivar el estado que lo habría creado. En otras palabras, si sientes el final, convocas los medios. El puente de los eventos se desarrolla para apoyar el estado desde el que has elegido vivir. Por eso el sentimiento no es un estado de ánimo o un momento, es una decisión, un acuerdo interno silencioso que dice, esto es quien soy ahora. Y cuando vives desde ese sentimiento, naturalmente colorea tus pensamientos, moldea tus reacciones e influye en tu comportamiento, no porque estés tratando de desempeñar un papel, sino porque el papel encaja. Pregúntate, si ya fuera mío, ¿cómo me sentiría al entrar en este momento? ¿Cómo pensaría sobre mí mismo, sobre los demás, sobre la vida? El sentimiento te guía no solo hacia el deseo, sino lejos de la duda. Silencia la necesidad de revisar, la necesidad de cuestionar, el hábito de buscar señales. Cuando el sentimiento es real, la necesidad de buscar desaparece. Te quedas quieto, no porque hayas dejado de preocuparte, sino porque ya no te sientes incompleto. Desde ese lugar, las acciones se vuelven naturales. Respondes desde la alineación en lugar del esfuerzo. Confías en tus señales internas, porque están basadas en un estado que ya conoce el resultado. Deja que el sentimiento te guíe, no para obtener, sino para ser, no para perseguir, sino para expresar, porque cuando realmente lo sientes, ya no necesitas buscarlo. Comienza a moverse a través de ti como algo ya vivido. El desapego es uno de los conceptos más incomprendidos en la manifestación. Para muchos suena como rendirse, para otros suena como fingir que no te importa, o peor, suprimir el deseo para engañar al universo para que lo entregue. Pero eso no es lo que Neville quiso decir con desapego, en absoluto. El desapego, en su forma más verdadera, no es una falta de deseo, es la ausencia de necesidad, es el fin del conflicto interno, es la calma que llega cuando has aceptado algo tan completamente dentro que ya no lo buscas en el exterior. Neville enseñó que una vez que has asumido el sentimiento del deseo cumplido, ya has reclamado el estado. Ya no hay una brecha, no necesitas revisar, controlar, administrar ni manipular nada. No necesitas una señal o una confirmación, simplemente lo sabes. Él escribió, asume el sentimiento de tu deseo cumplido y continúa sintiendo que está cumplido hasta que aquello que sientes se objetive. Observa, no dijo que debes separarte por la fuerza. Dijo que debes asumir y continuar asumiendo, no con tensión, sino con estabilidad. Así es como se ve el verdadero desapego. No es frialdad emocional o evitación, es la calidez de la certeza, la confianza tranquila de que lo que has aceptado interiormente se reflejará exteriormente en el momento y la forma perfectos. La mayoría de las personas luchan no porque su deseo sea demasiado grande, sino porque su apego al resultado es demasiado ruidoso. Constantemente están revisando, ¿está funcionando? Preguntan, ¿debería cambiar mi técnica? Se preguntan, ¿por qué está tardando tanto? Todo esto crea ruido emocional, y ese ruido empuja el estado deseado aún más hacia la abstracción, no porque no sea posible, sino porque el yo interior no lo ha aceptado completamente como ya real. Piensa en alguien que ordena en un restaurante, eligen lo que quieren, hacen el pedido y saben que está en camino. No siguen preguntándole al camarero si el chef recibió el mensaje, no se quedan mirando la puerta de la cocina, se relajan, hablan, disfrutan de su momento, porque su deseo ya está en movimiento. Eso es desapego. No fingir que no quieres lo que quieres, sino liberar la tensión sobre cómo o cuándo aparecerá. Y en esa liberación sucede algo notable. Comienzas a recordar quién eres. Sales del papel del mendigo y entras en el papel del creador. Dejas de pensar como alguien que debe ganar y comienzas a vivir como alguien que ya es. Esta es la base del autoempoderamiento, no un aumento de la confianza, no más disciplina,
sino un cambio en la identidad. Ya no dices, espero que suceda. Dices, está hecho, yo ya soy. Dejas de alcanzar y comienzas a expresar. Dejas de esperar y comienzas a encarnar. Algunas personas buscan cursos, libros o prácticas guiadas para ayudar a fortalecer esta conciencia. Y estos pueden ser útiles si te llevan de vuelta a ti mismo, si te recuerdan que nadie fuera de ti tiene la llave, porque la llave siempre ha sido tu suposición, tu estado, tu voluntad de sentir el final y vivir desde él. Pero no se requiere ningún curso, no se necesita ninguna autoridad externa. Todo lo que necesitas ya te ha sido dado, tu imaginación, tu conciencia, tu capacidad de asumir y sentir. Pregúntate, ¿cómo se vería mi día si ya no esperara una señal? ¿Qué dejaría de hacer si realmente supiera que mi deseo es mío ahora? ¿Qué me permitiría sentir, no para manifestar, sino porque finalmente acepté que ya lo tengo? Ese es el momento del poder, cuando dejas de forzar y comienzas a permitir, cuando ya no buscas el cambio, porque sabes que tú eres el cambio. Has dejado atrás el viejo estado, no luchando contra él, sino negándote a alimentarlo. Ya no estás bajo el dominio de las circunstancias. Has recordado que tu mundo te está respondiendo, no controlándote. Y una vez que se hace ese cambio, no falta nada. Nada está esperando. Ya se está desarrollando, no porque te estés esforzando más, sino porque finalmente has dejado de intentarlo por completo. Te han enseñado a esforzarte más, a aplicar más técnicas, a esperar señales, a perfeccionar tu práctica hasta que algo finalmente ceda. Pero la verdad es que nada necesita ceder, excepto la creencia de que el esfuerzo es la respuesta. No estás aquí para manifestar a través de la actuación, estás aquí para recordar que el que sabe es más poderoso que el que busca, que el que asume ya está viviendo en el final, que no te conviertes en lo que quieres, revelas lo que ya eres. Neville Goddard dijo, atrévete a creer en la realidad de tu suposición y observa al mundo desempeñar su papel en relación con su cumplimiento. Esto no es una fantasía, es la ley de la conciencia. Responde no a tus palabras, sino a tu atmósfera interior, no a tus rituales, sino a tu identidad. Recordemos las verdades simples y silenciosas que exploramos. No necesitas probar todos los métodos, no necesitas perseguir resultados, no necesitas arreglar, forzar ni luchar. Lo que sí necesitas es asumir, aceptar, sentir y ser. Sé el que ya tiene, sé el que ya sabe, y lleva ese conocimiento no durante 5 minutos al día, sino como el trasfondo de todo lo que haces. Pregúntate cada mañana, ¿quién estoy siendo hoy? ¿Estoy reaccionando como la vieja versión o respondiendo desde la nueva? ¿Todavía estoy esperando permiso para sentirme realizado o lo estoy sintiendo ahora porque lo he elegido? Que esta sea tu práctica, no otra técnica, sino un regreso a la quietud, un regreso a la suposición, un regreso a tu verdadero ser. Y si estás listo para ver cómo una sola idea, repetida con claridad, puede comenzar a reescribir tu comprensión de la realidad, consulta el comentario fijado. Una frase podría ser suficiente para cambiar todo. Ve a ver qué te habla.